está ya conmigo aquí en nuestros estudios el congresista Omar Chejade. Ustedes lo conocen bastante bien. No nos veíamos hace bastante tiempo aquí en el programa. Y no necesariamente porque nosotros no queríamos, lo habíamos invitado, pero él no había podido o no habíamos podido concretar la conversación. Congresista Chejade, gusto saludarlo, muy buenos días. Gracias por la invitación, encantado de estar en tu programa como siempre. Bueno, a ver, vamos a comenzar primero por algunos temas de la coyuntura y después le voy a preguntar sobre otros aspectos sobre los cuales quiero conversar también, ¿no? Esto que acaba de suceder en la parada, ¿no es cierto? Es decir, hay un legítimo derecho hay la legitimidad en la exigencia o el pedido del amparo de un derecho en democracia. Uno puede presentar un habeas corpus que se da en momento circunstancial para proteger un derecho. Pero lo que ha hecho este juez es, en ese escenario, que además no fue sumario como corresponde, sino meses después, no solo le da la razón en eso, sino que amplifica y amplía su margen de decisión y habla de que se tiene que regresar al estado anterior, o sea que la parada tiene que regresar a donde estaba, pide que la policía salga de ahí, que los bloques de concreto se los quiten inmediatamente, pide al Congreso que investigue al ministro del Interior, es decir, pide una serie de cosas y la alcaldesa de Lima ha dicho, esto es un sabotaje a la ciudad. ¿Cuál es su opinión, digamos, como congresista y como abogado, ¿no? Claro. Bueno, yo nunca gracias por la pregunta, yo nunca me he querido meter muchas veces como congresista y invadir los fueros judiciales. Yo soy muy respetuoso, tanto como abogado como político, congresista, de los fueros judiciales, digamos, ¿no? El Poder Judicial, de las decisiones del Poder Judicial. Pero la verdad que ante tamaña agresión por parte de este juez, yo creo que tampoco el Parlamento puede permanecer en una actitud impartérrita, impávida, ¿no? Creo que es un boicot contra Lima, no es contra la señora Susana Villarán, a la cual respeto bastante, sino es efectivamente contra Lima, contra la ciudad. Esto va a originar un caos, una anarquía, un desorden, va a volver la delincuencia probablemente en dicho sitio, y creo que Lima se va a sentir desprotegida. Pero independientemente de ello, como abogado, como jurista, lo que te puedo decir que a mí me sorprende, yo no había leído la sentencia, no la he leído la sentencia, pero mientras me venía en carro te escuchaba leer fragmentos de dicha resolución judicial, que francamente, Glatzer, me parece no solamente una cantinflada, ¿no?, sino una sentencia que no tiene pues ni pies ni cabeza. Este señor más parece un jefe de sindicato, un abogado defensor de una de las partes, totalmente arbitrario, totalmente parcializada, que un magistrado que debe guardar imparcialidad. Esto en primer lugar. Y lo que me sorprende como abogado, Glatzer, es que la demanda haya sido planteada a través de una acción de garantía de habeas corpus, una acción de habeas corpus, cuando lo que debió plantear la otra parte debió ser seguramente una acción de amparo, porque no estaba en juego una detención arbitraria o una violación al derecho fundamental, que es la libertad individual. En esos casos se interpone una acción de habeas corpus, pero acá no ha sucedido una detención arbitraria, no ha habido flagrancia, como tú bien has dicho, esto ha pasado hace más de 5 o 6 meses, y por lo tanto la vía correcta para ir, si es que ellos se sintieron afectados, los señores de la parada, debió ser el amparo y no la Claro, pero justamente el tratamiento del caso, la manera como se ha desarrollado y sobre todo cómo ha concluido, no es una muestra clara de que el propósito no era salvaguardar un derecho, sino generar una situación como esta, porque claro, cuando tú buscas amparar un derecho, es porque en ese momento hay el riesgo de que se pueda afectar un derecho fundamental. Entonces tú dices, para que no se afecte, o regresamos al estado anterior, o digamos evitamos esta situación. Pero 6 meses después, van incorporando otras personas al proceso, van incorporando otros temas, van incorporando... Cuando le hace el interrogatorio el juez a Susana Villarán, le empieza a preguntar sobre la herencia, de dónde viene el terreno, por qué la municipalidad lo está usando para eso, por qué no lo va a usar para otro, cuando eso no se discute en habeas corpus. Sí, además, lo que el juez ha hecho es lo que los derechos se conoce como el extra petita, ¿no? O sea, el juez ha ido por encima del petitorio de la demanda, en este caso de habeas corpus, que repito, debió ser rechazada liminarmente, ¿no? Porque no debió ser, en el mejor de los casos para los señores de la parada, no debió ser un habeas corpus, sino una acción de amparo, en el mejor de los casos para ellos. Pero independientemente de ello, yo creo que hay que guardar la calma, es una resolución judicial, y
me parece que el Ministerio del Interior debe analizar los pros y los contras, ¿no? Porque definitivamente dejar desguarnecido todo lo que se había avanzado en materia de seguridad, yo creo que Glatzer, uno de los mayores méritos de la ciudad de Viana, que ha tenido también defectos, que tenía, y ya lo ha reconocido, pero la mayor virtud en cuanto a obras, a edición política, ha sido el tema de la parada. Sí, claro. Y la han dejado guarnecida. Eso ha generado, digamos, entre otras cosas, efectivamente, un consenso. Pero sobre los defectos, sobre los problemas de la gestión de Susana Villarán, ya los limeños y limeñas se expresaron el 17 de marzo y dijeron que se quiere. Por lo tanto, un juez no puede ser la continuidad de lo que no consiguieron en las urnas, que es en la práctica lo que está pasando con este juez. Porque claro, no solo va al retorno al regreso de la parada con todo lo que usted bien ha descrito era antes, sino con eso golpear a la propia legitimidad de la alcaldesa, porque inclusive le dice, pudiendo destituirla, no la destituyo porque en fin, acaba de ganar la elección. O sea, ¿cómo vamos a estar sometidos a un criterio tan díscolo de un juez de esta naturaleza? De hecho, díscolo inserta temas políticos que nada tienen que ver con una acción de garantía, donde supuestamente se habría violado un derecho fundamental, y creo que el juez tendrá que responder, y eso sí estoy completamente seguro, a una acción de control de la dogma del Poder Judicial, porque jueces como el señor Urbina lamentablemente desprestigian la institución y la majestuosidad del Poder Judicial, ¿no? Sí, y además creo que hay otro elemento que es bien importante también, y es que se había advertido, aquí estuvo el lunes de la semana pasada, el procurador de la Municipalidad de Lima Metropolitana, y aquí fue donde advirtió de que había rumores de que se estaba haciendo una bolsa para pagar al juez, y que había que tener cuidado, y eso fue recogido por los medios, la mayoría de los medios de comunicación. Luego, el juez respondió a eso de una manera prepotente, descalificando al procurador y a la alcaldesa, y pidieron una recusación. Le dijeron... Lo que nos sorprende, Ignacio, perdón, y eso la verdad que lo he visto muy pocas veces, es que ayer el juez Urbina parecía pues un político en campaña. Yo muy pocas veces he visto, salvo, que es otra cosa, cuando el presidente de la Corte Suprema en un tema administrativo sale a defender los fueros del Poder Judicial. Pero que un juez salga a defender de primera instancia, además, una resolución, y además de una manera tan agresiva contra la alcaldesa de Lima, me parece que está confundiendo sus roles, ¿no? Y desprestigiando la imparcialidad que él debe tener. Sí, además porque estaba, antes de esta decisión, todavía pendiente que resolviera la recusación que habían presentado por el adelanto de opinión sobre lo que ayer se ha materializado, ¿no? Pero hay otro elemento que ayer me decía y yo comentaba muy temprano también. Es curioso porque entre los antecedentes de este juez está un salvavidas que le lanzó a algunos apristas, entre ellos Alan García, hace algunos años, cuando la Corte Interamericana dice que hay que reabrir el caso del Frontón. Y él dice, no, eso está prescrito, y no le hace caso al sistema interamericano, ¿no? Y ayer justo lo que se discutía eran los indultos de Alan García. En el mismo momento, el mismo juez sale con este tema de la parada y nos lleva a una discusión distinta, y de Alan García nos hemos olvidado un poco. Sí, pues es coincidente, ¿no? Y creo que en los temas de los indultos, creo que varias veces hemos conversado, Glatzer, anteriormente cuando más tenía la gentileza de entrevistarme, que efectivamente es un tema que el señor García tendrá que responder también. El día de hoy tengo entendido que se presenta ante la media comisión. Creo que la media comisión se está guardando toda la tranquilidad del caso, toda la imparcialidad, sobre todo por parte del presidente de dicha media comisión, que es el señor Tejada. Esperemos que con esa tranquilidad, sin ningún tipo de venganza ni odio político, creo que así va a ser además, pueda resolver, digamos, con total justicia, para elevar su informe al Pleno del Congreso de la República. Pero creo que el tema del indulto es un asunto que políticamente tendrá que responder el presidente García, porque nos parece, la verdad, incongruente que un jefe de Estado pueda haber dado gracias presidenciales a más de 5.000 internos, en el cual la mayor parte estaban involucrados por tráfico ilícito de drogas, por narcotráfico, ¿no? Él ha dicho, que es por destuburizar las cárceles, pero nos encontramos... Pero digamos, no es por ahí por donde hay que comenzar para hacerlo, ¿no? Si ese fuera el caso. No, pero nos encontramos, Glatzer, que no solamente eran burriers, como se ha tratado de decir, era gente comprometida en más de 400 casos en tráfico agravado de drogas.
o sea, en las figuras agravadas. Estamos hablando de organizaciones criminales, del crimen organizado, de mafias organizadas con respecto al delito de tráfico de drogas. Entonces, no son simples burrillas que estaban por salir y que pobrecitos, ¿no? Ayer el Comercio saca dos casos que son muy concretos. Uno que es el principal acopiador del Brian y que aparece en la lista blanca de Estados Unidos, donde aparecen narcotraficantes, y el otro que lo capturan 2 años después procesando droga en Paraguay. Y además algo que es bastante sinuoso, ¿no? Y uno como abogado lo puede saber. En algunos casos no otorga el indulto directamente, sino que de manera solapada, lo que se denomina en derecho penal, permutar las penas, ¿no es cierto? Es decir, bajarle, o conmutar las penas, perdón. La conmutación es bajar una pena por otra, es decir, vamos a suponer que le hayan impuesto a un condenado 15 años de prisión, ¿no es cierto? Y estaba purgando 9. Entonces el presidente tiene la potestad en la conmutación de bajarle la pena, es decir, en este caso de darle 15 años de condena, bajársela a 9 años 3 meses. Entonces, en 3 meses sale. Sí, claro. Prácticamente es lo mismo. Sí, claro. Entonces, es un indulto solapado, digamos, ¿no? Sí. Ahora, pero termina siendo particularmente curioso también que él recomiende, porque en eso sí Alan García pues es muy hábil políticamente, que le están preguntando por los indultos, que respondan los narcos, y dice, yo le pido a Ollantumala y a Nadine Heredia que diga si va a postular Nadine, y por otro lado que diga si va a indultar o no a Fujimori. La pregunta que le quiero hacer sobre eso es curioso, porque él no indultó a Fujimori, ¿no? O sea, digamos, pudo hacerlo, pero ¿qué habrá pesado en él para que finalmente no tome decisión y tuvo a todo el fujimorismo los 5 años de su gobierno, por usar una frase como coloquial, como comiendo su mano en este tema, y finalmente no le dio, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tiene sobre eso? Porque estaba la condena en ese momento, Glatzer, muy fresca. Tú te acordarás que nosotros extraditamos al expresidente Fujimori el 20 de septiembre o 22 de septiembre del año 2007, ¿no es cierto? Y la condena a Fujimori fue ratificada por la Corte Suprema en diciembre, en la Navidad, o pocos días después de la Navidad del 2009, 28 o 29 de diciembre, 28 de diciembre del 2009. Entonces, solamente le había quedado 1 año y medio de acción, de espacio de acción al presidente García. Entonces, era muy complicado que en ese momento, donde apenas tenía 1 año de condena y 3 años de extraditado, menos de 3 años de extraditado, el presidente García le diera una gracia presidencial. Claro, pero cuando entra Ollantumala, él se lo pide abierta, o sea, digamos, hay una conversación y donde le dice, oye, bueno, ¿por qué no lo indultamos los dos? Y así los dos hacemos desde país. Gracias por la pregunta, Glatzer, porque yo estuve en esa reunión, ¿no es cierto? En la plancha presidencial electa, recién habíamos ganado las elecciones, el 18 o 20 de junio del 2011, a invitación del presidente García, fuimos a conversar con él. Fue Marisol Espinosa, el presidente Ollanta, me parece que estaba Daniela Bogotá y yo. Y lo que dice el expresidente García es absolutamente falso, ¿no es cierto? De un cinismo que la verdad tiene límites insospechados, ¿no? En ningún momento el presidente Ollanta, electo en ese momento, y el presidente saliente García quedaron en indultar en conjunto al señor Fujimori. No se habló de ese tema. El presidente Ollanta, es verdad, le pregunta si lo va a indultar a Fujimori. A Alan García le quedaban apenas 35 días en el poder. Era fines de junio, mediados de junio del 2011. Y el expresidente Alan García, en ese momento presidente saliente, dijo que no era problema suyo. Este es un problema de ustedes verán si lo indultan. Esa fue la respuesta que dio, ¿no es cierto? En ningún momento Ollantumala y Alan García se quedaron conversando sobre un tema de indultar en conjunto. De acuerdo, no se lo propuso Alan tampoco. No, para nada. O sea, le dijo, ese es un problema que ustedes tendrán que resolver. Es un problema que usted tendrá que resolver del gobierno de Alan. Pero es verdad que le preguntó, ¿y tú vas a indultar a Antauro Humala, no? Le preguntó Alan García a Ollantumala, y va usted a indultar a Antauro Humala, ¿no? Yo no recuerdo, la verdad que yo no recuerdo esa frase. Ha pasado ya cerca de 2 años, no me acuerdo,
sinceramente, que le haya preguntado eso. Fue una conversación de 3 horas que se tocaron temas básicamente económicos, políticos. Fue parte de la transferencia política que hay en ese momento. Fue un gesto además democrático de Alan García, que hay que reconocerlo, de invitar al presidente y a sus vicepresidentes y a su futuro presidente del Congreso a Palacio de Gobierno para conversar temas políticos. Fue un gesto democrático, pero yo no me acuerdo que le haya preguntado eso. Pero sobre el tema de Fujimori, sí te puedo decir, Glatzer, que en ningún momento el presidente García se comprometió con el presidente Ollanta en indultarlo en conjunto, en ver el tema. Ahora, ¿van a indultar a Alberto Fujimori, no? Desde su punto de vista, por todo lo que hasta ahora se ha conocido ya, porque ha sido público, ¿no? Fíjate, yo no puedo adelantar opinión porque primero sería faltar al respeto al presidente Ollanta. Es una decisión que le corresponde de manera exclusiva y excluyente al presidente de la República. Él está en todo el derecho de denegar el pedido o de otorgarlo, independientemente, y esto te lo digo como abogado, de el informe médico y de la Comisión de Gracias Presidenciales, porque el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales no es un informe vinculante. El presidente de la República, según la Constitución, puede actuar con su criterio y conciencia. Pero independientemente de ello, yo te digo algo, Glatzer. A mí me alegra que el expresidente Alberto Fujimori, a pesar que lo hemos combatido tú y yo y mucha gente que desde el Foro Democrático, desde esas épocas, hemos combatido las tropelías que hizo en su gobierno junto con el montesinismo, pero sí nos alegra que haya recuperado su salud. Bueno, por supuesto. ¿No? Nos alegra que haya recuperado su salud, nos alegra que el presidente o el expresidente Alberto Fujimori se haya alejado del cáncer y se haya alejado de la muerte. Entonces creo que si a nosotros, que hemos sido de la oposición en el Fujimorato, que hemos combatido el Fujimorismo y el Fujimontesinismo, nos alegra que haya mejorado su salud, creo que a su bancada y a sus correligionarios les debe alegrar más. Ahora, pero pasa lo contrario. Usted ha visto que todos salen reaccionando de que no es verdad, que sí está mal. O sea, es decir, como que no lo se que es inaceptable, Glatzer, y acá sí pongo los puntos sobre las IES, es que el Fujimorismo quiera chantajear y presionar al presidente Ollanta para que se otorgue el indulto. Eso sí es inaceptable. Yo creo que hay que dejar que el presidente Ollanta Humala, con criterio y conciencia, evidentemente evaluando también el informe médico. Yo no estoy diciendo que, a pesar que reconozco que no es vinculante, de todas maneras es un informe que puede influir, ¿no es cierto? No es determinante, pero sí puede influir. Tomará seguramente los recaudos necesarios, analizará los certificados médicos, porque el pedido es por un derecho humanitario. O sea, sí, y bueno, pero está eso reglamentado. Pero su decisión la tendrá que tomar el presidente con tranquilidad. Yo no me puedo pronunciar en estos momentos a favor o en contra. Si probablemente no estuviera en el cargo que estoy, seguramente tendría una opinión que tú ya la conoces. Pero yo no lo puedo manifestar, y hay que dejar al presidente con paciencia. Ahora, Alan García salió a decir ayer que está arrinconado Ollanta Humala, que tiene miedo, que no sabe cómo reaccionar frente a eso, porque por un lado están sus garantes, ha dicho Vargallosa, Toledo, que le están diciendo no le indultes, pero por otro lado también hay otro sector que le está diciendo tienes que indultar de todas maneras, porque si no vas a tener una connotación política que puede no convenirte. ¿Asustado está Ollanta Humala, cree usted, sobre este tema? ¿Está como dudando o tiene la convicción de que ya está claro y que es cuestión de tiempo? No, yo creo que el presidente de la República, como lo hemos visto, toma las decisiones con bastante tranquilidad, con bastante serenidad, con mucha paciencia. Él tiene una formación militar y por lo tanto tiene pues la tranquilidad y la estabilidad emocional en tomar una decisión tranquila, acertada, valiente, de acuerdo a su criterio de conciencia, y seguramente también tomando los informes médicos y también el informe del Ministerio de Justicia. Hay que señalar que el ministro de Justicia, en este caso la ministra, es el primer consejero legal del presidente de la República. ¿Y puede archivar el caso o no? Es decir, la comisión podría decir no hay elementos que nos lleven a la convicción de que debe ser indultado, por lo tanto ya ni pasarle al presidente. Se han dado casos, porque tú te acuerdas, y además lo sabes, Glatzer, que las resoluciones que salen en el diario oficial del peruano, en los temas de indulto, solamente son publicados cuando son positivos, es decir, cuando el presidente de la República ha indultado a un condenado. Pero cuando hay una denegatoria de ese pedido,
no se pronuncian. Entonces, nunca se ha visto en el gobierno oficial peruano que salga publicado el no otorgamiento de un indulto. Solamente salen los otorgamientos. Por lo tanto, hay la posibilidad, quiero decir, que se quede en el Ministerio de Justicia o en la Comisión de Gracias Presidenciales, eso se archiva de plano. Pero en todo caso, te vuelvo a repetir, es una decisión que hay que esperar de manera paciente, sin ningún tipo de presiones ni chantajes al presidente de la República, y hay que esperar que él de manera sabia, con tranquilidad emocional, como así lo va a hacer, estoy seguro, resuelva. Sí, y es un revanchismo. He visto varias declaraciones suyas en los últimos días de una manera bastante, yo diría, empeñosa, defender la posibilidad de la candidatura de Nadine Heredia. ¿Por qué? No es así. A ver, cuando se me ha hecho la pregunta como abogado, como jurista. Yo en las intervenciones que he hecho, incluso en las últimas que han sido en medios de comunicación escrita, he dicho que yo no he lanzado a la primera dama. No tengo por qué hacerlo, no soy secretario de nadie, no he convocado conferencia de prensa, no he emitido un comunicado, ni he estado de medio de comunicación pidiendo que la primera dama, tenga la candidatura o lance su candidatura a algún cargo público. Por lo tanto, yo le faltaría respeto a la primera dama si la lanzo a alguna candidatura. Como abogado, he opinado que si ella decide, o el partido decide, lanzar su candidatura a la presidencia de la República, te hablo en estricto derecho, no tendría ningún impedimento constitucional, y me reafirmo en ello. Bueno, pero claro, sería sacarle la vuelta al juramento que hicieron ustedes cuando entraron al gobierno, de decir nosotros nos movemos con las reglas con las que entramos. Pero ese es otro tema, Glatzer. Sí. A mí se me ha consultado... No, pero le pregunto sobre eso, pues, ¿no sería sacarle la vuelta a eso? No sé, Glatzer, en ese aspecto yo no me quiero pronunciar. Ese es un tema estrictamente que está en la órbita de la ética y la moral. Yo prefiero que ese tema sea dilucidado, porque mis declaraciones como congresista pueden ser malinterpretadas, pero sí te digo que como abogado, como jurista, y esto lo he conversado con eximios constitucionalistas como Alberto Borea, como Enrique Bernal, Ballesteros. El presidente de las decisiones me dijo acá que no estaba imposibilitado, pero bueno, en fin, pero a mí sí me parece que sería pues sacarle la vuelta a una cosa porque la Constitución, Glatzer, está por encima de cualquier norma o reglamento de inferior categoría, como una ley electoral, que además es inconstitucional, porque tú te acordarás que esa ley que prohíbe a las primeras damas o los cónyuges o familiares cercanos a postular a la presidencia de la República, son leyes que violan el principio de igualdad. Entonces, y que además tuvo nombre propio, que fue impedir que la señora Susana Iguchi, en el año 95, en la época del Fujimorato, postula a la presidencia de la República. Sí, claro, de acuerdo, uno puede dar una discusión jurídica en ese tema. En Estados Unidos, Glatzer, Hillary Clinton, presidente de Argentina... De acuerdo, pero el asunto es que, junto con la discusión jurídica que se pueda dar sobre el tema, hay un juramento concreto que dice, después de 5 años nos vamos. Me voy. Y me voy significa... Pero el presidente de la República, el único presidente de la República, es el señor Ollanta. No, pues, pero Nadine Heredia, digamos, gobierna con él, ¿no? Es un tema subjetivo. ¿Cómo va a ser subjetivo? Sí, gracias, porque a veces se ha malinterpretado. Yo conozco bastante de cerca tanto a Ollanta Humala como a la señora Nadine, y los he visto, son una pareja muy feliz, es una pareja que trabajan juntos, ¿gobiernan juntos? No, eso es otra cosa. Digamos. Lo que pasa es que pocas veces se ha visto que una primera dama haya sido además fundadora de un partido, activista política, y que además se ha dedicado a obras sociales. Entonces, apoya a su marido de manera espiritual, ¿Quién es el presidente o no? Yo no lo sé, yo no me puedo meter. Yo no la conozco tanto, usted la conoce más. Yo no me puedo meter en la cabeza de la señora Nadine. Ese es un tema que le corresponderá dilucidar a ella y solamente a ella. La decisión es absolutamente de ella. Y en todo caso, lo que sí es elogiable es que apoya a su marido de manera solidaria, de manera espiritual, en obras sociales, porque a veces el presidente no puede estar en todas. Pero ahí decir que, como ha dicho el expresidente García burlonamente, que sería una reelección conyugal, eso es absolutamente un despropósito, porque primeramente el señor García Pérez
es abogado, creo que es un buen estudiante de Derecho, y él sabe perfectamente que esa figura de la reelección conyugal no existe en la Constitución Política del Estado. Entonces, o se está burlando del país, o está confundiendo los términos jurídicos. Sería lamentable en el caso de un abogado como él. Bueno, la última, Bruja de Cachiche, no puedo dejar de preguntarle. Nosotros sacamos la denuncia a través de Reporteros, desde ahí que no tuvimos la posibilidad de que usted venga, porque digamos, no sé si se molestó, por lo menos ya no quería hacer eso. ¿Cuál es la lección principal de eso en términos personales, políticos? ¿Siente que eso le ha generado en términos personales tal vez la posibilidad de haber sido un político con mayor ascendencia? Es decir, mucha gente, y eso me consta porque acá llamaba, votó por usted por el ímpetu que le ponía a las cosas, la lucha contra la corrupción y todo, y de pronto el primer escándalo que tiene que ver con estos temas lo tiene como protagonista usted. Fíjate, Glácer, y a ti te consta, toda mi vida le he dedicado no solamente a los temas jurídicos, a los temas profesionales, sino también a luchar contra la corrupción, y creo con éxitos bastante importantes, digamos, ¿no? Reconocidos por tirios y por troyanos. Y en los temas de lucha contra la corrupción, creo que nosotros hemos sido no el único, pero uno de los abanderados de ello. Hubo, y lo hemos reconocido, un tema de inexperiencia política, una imprudencia bastante grande. Cuando uno entra en política no es lo mismo que los cánones de haber litigado, digamos, ¿no? La política tiene otros rubros, otros códigos, digamos, ¿no es cierto?, muy distintos a los que cuando uno litiga. Y el cambio en ese momento fue muy rápido, porque de ser un abogado defensor, un abogado del Estado en su momento como abogado de la Procuraduría Anticorrupción, pasamos inmediatamente a un tema de política y en las grandes ligas, que en este caso es el Congreso de la República, la vicepresidencia. Yo cometí una imprudencia, no un delito ni ninguna irregularidad. Yo he reconocido esa imprudencia, una falta de inexperiencia, fui bastante informal, pero de los errores uno aprende, ¿no es cierto? Pagué esas mis culpas, esa imprudencia, esa falta de experiencia política, reconocí mi error, pedí disculpas, y creo que eso no me invalida, porque creo que además una golondrina no hace el verano, ¿no es cierto? Estamos en una etapa de recuperación, estamos trabajando por el país, hemos presentado proyectos importantes de reforma constitucional, como la bicameralidad, el retorno al Senado, la eliminación del voto preferencial, la eliminación del voto obligatorio, sancionar a los congresistas tránsfugas, temas de seguridad ciudadana, temas de defensa. Estamos interviniendo en el Congreso, estamos aportando, estamos colaborando con la bancada y con el gobierno, y creo que nuestra carrera política recién comienza, y creo que este error político ha hecho fortalecer más a mi persona, con mi familia, reencontrarme de alguna manera con mayor solidez y con mayor prudencia para poder no cometer este error inicial. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Está ya conmigo aquí en nuestros estudios el congresista Omar Chejade. Ustedes lo conocen bastante bien. No nos veíamos hace bastante tiempo aquí en el programa, y no necesariamente porque nosotros no queríamos, lo habíamos invitado, pero él no había podido, o no habíamos podido concretar la conversación. Congresista Chejade, mucho saludarlo, muy buenos días. Gracias por la invitación, encantado de estar en tu programa como siempre. Bueno, a ver, vamos a comenzar primero por algunos temas de la coyuntura, y después le voy a preguntar sobre otros aspectos sobre los cuales quiero conversar también, ¿no? Esto que acaba de suceder en la parada, ¿no es cierto? Es decir, hay un legítimo derecho hay la legitimidad en la exigencia o el pedido del amparo de un derecho en democracia. Uno puede presentar un habeas corpus que se da en momento circunstancial para proteger un derecho. Pero lo que ha hecho este juez es, en ese escenario, que además no fue sumario como corresponde, sino meses después, no solo le da la razón en eso, sino que amplifica y amplía su margen de decisión, y habla de que se tiene que regresar al estado anterior, o sea que la parada tiene que regresar a donde estaba, pide que la policía salga de ahí, que los bloques de concreto se los quiten inmediatamente, pide al Congreso que investigue al ministro del Interior, es decir, pide una serie de cosas, y la alcaldesa de Lima ha dicho, esto es un sabotaje a la ciudad. ¿Cuál es su opinión, digamos, como congresista y como abogado, ¿no? Claro. Bueno, yo nunca gracias por la pregunta, yo nunca me he querido meter muchas veces como congresista y invadir los fueros judiciales. Yo soy muy respetuoso, tanto como abogado como
político, congresista de los fueros judiciales, digamos, ¿no? El Poder Judicial, de las decisiones del Poder Judicial. Pero la verdad que ante tamaña agresión por parte de este juez, yo creo que tampoco el Parlamento puede permanecer en una actitud impertérrita, impávida, ¿no? Creo que es un boicot contra Lima, no es contra la señora Susana Villarán, a la cual respeto bastante, sino es efectivamente contra Lima, contra la ciudad. Esto va a originar un caos, una anarquía, un desorden, va a volver la delincuencia probablemente en dicho sitio, y creo que Lima se va a sentir desprotegida. Pero independientemente de ello, como abogado, como jurista, lo que te puedo decir que a mí me sorprende, yo no había leído la sentencia, no la he leído la sentencia, pero mientras me venía en carro te escuchaba leer fragmentos de dicha resolución judicial, que francamente, Glatzer, me parece no solamente una cantinflada, ¿no?, sino una sentencia que no tiene pues ni pies ni cabeza. Este señor más parece un jefe de sindicato, un abogado defensor de una de las partes, totalmente arbitrario, totalmente parcializado, aquí un magistrado que debe guardar imparcialidad. Esto en primer lugar. Y lo que me sorprende como abogado, Glatzer, es que la demanda haya sido planteada a través de una acción de garantía de habeas corpus, una acción de habeas corpus, cuando lo que debió plantear la otra parte debió ser seguramente una acción de amparo, porque no estaba en juego una detención arbitraria o una violación al derecho fundamental, que es la libertad individual. En esos casos se interpone una acción de habeas corpus, pero acá no ha sucedido una detención arbitraria, no ha habido flagrancia, como tú bien has dicho, esto ha pasado hace más de 5 o 6 meses, y por lo tanto la vía correcta para ir, si es que ellos se sintieron afectados, los señores de la parada, debió ser el amparo y no la claro, pero justamente el tratamiento del caso, la manera como se ha desarrollado y sobre todo cómo ha concluido, no es una muestra clara de que el propósito no era salvaguardar un derecho, sino generar una situación como esta, porque claro, cuando tú buscas amparar un derecho, es porque en ese momento hay el riesgo de que se pueda afectar un derecho fundamental. Entonces tú dices, para que no se afecte, o regresamos al estado anterior, o digamos evitamos esta situación. Pero 6 meses después, van incorporando otras personas al proceso, van incorporando otros temas, van incorporando... Cuando le hace el interrogatorio el juez a Susana Villarán, le empieza a preguntar sobre la herencia, de dónde viene el terreno, por qué la municipalidad lo está usando para eso, por qué no lo va a usar para otro. Cuando eso no se discute en habeas corpus. Sí, además, lo que el juez ha hecho es lo que los derechos se conoce como el extra petita, ¿no? O sea, el juez ha ido por encima del petitorio de la demanda, en este caso de habeas corpus, que repito, debió ser rechazada liminarmente, ¿no? Porque no debió ser, en el mejor de los casos para los señores de la parada, no debió ser un habeas corpus, sino una acción de amparo, en el mejor de los casos para ellos. Pero independientemente de ello, yo creo que hay que guardar la calma, es una resolución judicial, y me parece que el Ministerio del Interior debe analizar los pros y los contras, ¿no? Porque definitivamente dejar desguarnecido todo lo que se había avanzado en materia de seguridad, yo creo que Glatzer, uno de los mayores méritos de la ciudad de Villarán, que ha tenido también defectos, que ha tenido, y ella lo ha reconocido, pero la mayor virtud en cuanto a obras, a edición política, ha sido el tema de la parada. Sí, claro. Y la han dejado desguarnecida. Eso ha generado, digamos, entre otras cosas, efectivamente, un consenso. Pero sobre los defectos, sobre los problemas de la gestión de Susana Villarán, ya los limeños y limeñas se expresaron el 17 de marzo y dijeron que se quede. Por lo tanto, un juez no puede ser la continuidad de lo que no consiguieron en las urnas, que es en la práctica lo que está pasando con este juez. Porque claro, no solo va al retorno o al regreso de la parada con todo lo que usted bien ha descrito era antes, sino con eso golpea la propia legitimidad de la alcaldesa, porque inclusive le dice, pudiendo destituirla, no la destituyo porque en fin, acaba de ganar la elección. O sea, ¿cómo vamos a estar sometidos a un criterio tan díscolo de un juez de esta naturaleza? De hecho, díscolo inserta temas políticos que nada tienen que ver con una acción de garantía, donde supuestamente se habría violado un derecho fundamental, y creo que el juez tendrá que responder, y eso sí estoy completamente seguro, a una acción de control de la dogma del Poder Judicial, porque jueces como el señor Urbina lamentablemente desprestigian la institución y la majestuosidad del Poder Judicial, ¿no? Sí, y además creo que hay otro elemento que es bien importante también,
y es que se había advertido, aquí estuvo el lunes de la semana pasada, el procurador de la Municipalidad de Lima Metropolitana, y aquí fue donde advirtió de que había rumores de que se estaba haciendo una bolsa para pagar al juez, y que había que tener cuidado, y eso fue recogido por los medios, la mayoría de los medios de comunicación. Luego, el juez respondió a eso de manera prepotente, descalificando al procurador y a la alcaldesa, y pidieron una recusación. Le dijeron... Lo que nos sorprende, Ignacio, perdón, y eso la verdad que lo he visto muy pocas veces, es que ayer el juez Urbina parecía pues un político en campaña. Yo muy pocas veces he visto, salvo, que es otra cosa, cuando el presidente de la Corte Suprema en un tema administrativo sale a defender los fueros del Poder Judicial. Pero que un juez salga a defender de primera instancia, además, una resolución, y además de una manera tan agresiva contra la alcaldesa de Lima, me parece que está confundiendo sus roles, ¿no? Y desprestigiando la imparcialidad que él debe tener. Sí, además porque estaba, antes de esta decisión, todavía pendiente que resolviera la recusación que habían presentado por el adelanto de opinión sobre lo que ayer se ha materializado, ¿no? Pero hay otro elemento que ayer me decía y yo comentaba muy temprano también. Es curioso porque entre los antecedentes de este juez está un salvavidas que le lanzó a algunos apristas, entre ellos Alan García, hace algunos años, cuando la Corte Interamericana dice que hay que reabrir el caso del Frontón, y él dice no, eso está prescrito, y no le hace caso al sistema interamericano, ¿no? Y ayer justo lo que se discutía eran los indultos de Alan García. En el mismo momento, el mismo juez sale con este tema de la parada y nos lleva a una discusión distinta, y de Alan García nos hemos olvidado un poco. Sí, pues es coincidente, ¿no? Y creo que en los temas de los indultos, creo que varias veces hemos conversado, Glatzer, anteriormente cuando más tengo la gentileza de entrevistarme, que efectivamente es un tema que el señor García tendrá que responder también. El día de hoy tengo entendido que se presenta ante la megacomisión. Creo que la megacomisión se está guardando toda la tranquilidad del caso, toda la imparcialidad, sobre todo por parte del presidente de dicha megacomisión, ese señor Tejada. Esperemos que con esa tranquilidad, sin ningún tipo de venganza ni odio político, creo que así va a ser además, pueda resolver, digamos, con total justicia, para elevar su informe al Pleno del Congreso de la República. Pero creo que el tema del indulto es un asunto que políticamente tendrá que responder el presidente García, porque nos parece, la verdad, incongruente que un jefe de Estado pueda haber dado gracias presidenciales a más de 5.000 internos, en el cual la mayor parte estaban involucrados por tráfico ilícito de drogas, por narcotráfico, ¿no? Él ha dicho, algunos han dicho que es por destuburizar las cárceles, pero nos encontramos... Pero digamos, no es por ahí por donde hay que comenzar para hacerlo, ¿no? Si ese fue el caso. No, pero nos encontramos, Glatzer, que no solamente eran burriers, como se ha tratado de decir, era gente comprometida en más de 400 casos en tráfico agravado de drogas, o sea, en figuras agravadas. Estamos hablando de organizaciones criminales, del crimen organizado, de mafias organizadas con respecto al delito de tráfico de drogas. Entonces, no son simples burrillas que estaban por salir y que pobrecitos, ¿no? Ayer el Comercio saca dos casos que son muy concretos. Uno que es el principal acopiador del Brain, y que aparece en la lista blanca de Estados Unidos, donde aparecen narcotraficantes. Creo que sea Paraguay, ¿no? Y el otro que lo capturan 2 años después, procesando droga en Paraguay. Y además algo que es bastante sinuoso, ¿no? Y uno como abogado lo puede saber. En algunos casos no otorga el indulto directamente, sino que de manera solapada, lo que se denomina en derecho penal, permutar las penas, ¿no es cierto? Es decir, bajarle, o conmutar las penas, perdón. La conmutación es bajar una pena por otra, es decir, vamos a suponer que le hayan impuesto a un condenado 15 años de prisión, ¿no es cierto? Y está purgando 9. Entonces el presidente tiene la potestad en la conmutación de bajarle la pena, es decir, en este caso de dar 15 años de condena, bajársela a 9 años 3 meses. Entonces, en 3 meses sale. Sí, claro. Prácticamente es lo mismo. Sí, claro. Entonces es un indulto solapado, digamos, ¿no? Sí. Ahora, pero termina siendo particularmente curioso también que recomiende, porque en eso sí Alan García pues es muy hábil políticamente, que le están preguntando por los indultos, que responda a los narcos, y dice, yo le pido a Ollantumala y a Nadine Heredia que diga si va a postular Nadine, y por otro lado que diga si va a indultar o no a Fujimori. La pregunta que le quiero hacer sobre eso es curioso, porque él no indultó a Fujimori, ¿no? O sea, digamos, pudo hacerlo, pero
¿Qué habrá pesado en él para que finalmente no tome decisión y tuvo a todo el fujimorismo los 5 años de su gobierno, por usar una frase como coloquial, como comiendo su mano en este tema, y finalmente no le dio, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tiene sobre eso? Porque estaba la condena en ese momento, Glatzer, muy fresca. Tú te acordarás que nosotros extraditamos al expresidente Fujimori el 20 de septiembre o 22 de septiembre del año 2007, ¿no es cierto? Y la condena a Fujimori fue ratificada por la Corte Suprema en diciembre, en la Navidad, o pocos días después de la Navidad del 2009, 28 o 29 de diciembre, 28 de diciembre del 2009. Entonces, solamente le había quedado 1 año y medio de acción, de espacio de acción al presidente García. Entonces, era muy complicado que en ese momento, donde apenas tenía 1 año de condena y 3 años de extraditado, menos de 3 años de extraditado, el presidente García le diera una gracia presidencial. Claro, pero cuando entra Ollanta-Humala, él se lo pide abierta, o sea, digamos, hay una conversación y donde le dice, oye, bueno, ¿por qué no lo indultamos los dos? Y así todos hacemos desde país. Gracias por la pregunta, Glatzer, porque yo estuve en esa reunión, ¿no es cierto? En la plancha presidencial electa, recién habíamos ganado las elecciones, el 18 o 20 de junio del 2011, a invitación del presidente García, fuimos a conversar con él. Fue Marisol Espinosa, el presidente Ollanta, me parece que estaba Daniela Bogotás y yo. Y lo que dice el expresidente García es absolutamente falso, ¿no es cierto? De un cinismo que la verdad tiene límites insospechados, ¿no? En ningún momento el presidente Ollanta, electo en ese momento, y el presidente saliente García quedaron en indultar en conjunto al señor Fujimori. No se habló de ese tema. El presidente Ollanta, es verdad, le pregunta si lo va a indultar a Fujimori. A Alan García le quedaban apenas 35 días en el poder. Era fines de junio, mediados de junio del 2011. Y el expresidente Alan García, en ese momento presidente saliente, dijo que no era problema suyo. Este es un problema de ustedes verán si lo indultan. Esa fue la respuesta que dio, ¿no es cierto? En ningún momento Ollanta-Humala y Alan García se quedaron conversando sobre un tema de indultar en conjunto. De acuerdo, no se lo propuso Alan tampoco. No, para nada. O sea, le dijo, ese es un problema que ustedes tendrán que resolver. Es un problema que ustedes tendrán que resolver del gobierno que va a Pero es verdad que le preguntó, ¿y tú vas a indultar a Antauro-Humala, no? Le preguntó Alan García a Ollanta-Humala, y va usted a indultar a Antauro-Humala, ¿no? Yo no recuerdo, la verdad que yo no recuerdo esa frase. Ha pasado ya cerca de 2 años, no me acuerdo sinceramente que le haya preguntado eso. Fue una conversación de 3 horas que se tocaron temas básicamente económicos, políticos. Fue parte de la transferencia política que hay en ese momento. Fue un gesto además democrático de Alan García, que hay que reconocerlo, de invitar al presidente y a sus vicepresidentes y a su futuro presidente del Congreso a Palacio de Gobierno para conversar temas políticos. Fue un gesto democrático, pero yo no me acuerdo que le haya preguntado eso. Pero sobre el tema de Fujimori, sí te puedo decir, Glatzer, que en ningún momento el presidente García se comprometió con el presidente Ollanta en indultarlo en conjunto, en ver el tema. Ahora, ¿van a indultar a Alberto Fujimori, no? Desde su punto de vista, por todo lo que hasta ahora se ha conocido ya, porque ha sido público, ¿no? Fíjate, yo no puedo adelantar opinión porque primero sería faltar al respeto al presidente Ollanta. Es una decisión que le corresponde de manera exclusiva y excluyente al presidente de la República. Él está en todo el derecho de denegar el pedido o de otorgarlo, independientemente, y esto te lo digo como abogado, de el informe médico y de la Comisión de Gracias Presidenciales, porque el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales no es un informe vinculante. El presidente de la República, según la Constitución, puede actuar con su criterio de conciencia. Pero independientemente de ello, yo te digo algo, Glatzer. A mí me alegra que el expresidente Alberto Fujimori, a pesar que lo hemos combatido tú, yo y mucha gente que desde el Foro Democrático, desde esas épocas, hemos combatido las tropelías que hizo en su gobierno junto con el montesinismo, pero sí nos alegra que haya recuperado su salud. Bueno, por supuesto. ¿No? Nos alegra que haya recuperado su salud, nos alegra que el presidente o el expresidente Alberto Fujimori se haya alejado del cáncer y se haya alejado de la muerte. Entonces creo que si a nosotros, que hemos sido de la oposición,
en el Fujimorato, que hemos combatido el Fujimorismo y el Fujimontesinismo. Nos alegra que haya mejorado su salud. Creo que a su bancada y a sus correligionarios les debe alegrar más. Ahora, pero pasa lo contrario. Usted ha visto que todos salen reaccionando de que no es verdad, que sí está mal. O sea, es decir, como que no lo se que es inaceptable, Glatzer, y acá sí pongo los puntos sobre las IES, es que el Fujimorismo quiera chantajear y presionar al presidente Ollanta para que se otorgue el indulto. Eso sí es inaceptable. Yo creo que hay que dejar que el presidente Ollanta Humala, con criterio de conciencia, evidentemente evaluando también el informe médico. Yo no estoy diciendo que, a pesar que reconozco que no es vinculante, de todas maneras es un informe que puede influir, ¿no es cierto? No es determinante, pero sí puede influir. Tomará seguramente los recaudos necesarios, analizará los certificados médicos, porque el pedido es por un derecho humanitario. O sea, sí, y bueno, pero está eso reglamentado. Pero su decisión la tendrá que tomar el presidente con tranquilidad. Yo no me puedo pronunciar en estos momentos a favor o en contra. Si probablemente no estuviera en el cargo que estoy, seguramente tendría una opinión que tú ya la conoces. Pero yo no lo puedo manifestar. Y hay que dejar al presidente con paciencia. Ahora, Alan García salió a decir ayer que está arrinconado Ollanta Humala, que tiene miedo, que no sabe cómo reaccionar frente a eso, porque por un lado están sus garantes, ha dicho Vargallosa, Toledo, que le están diciendo no le indultes, pero por otro lado también hay otro sector que le está diciendo tienes que indultar de todas maneras, porque si no vas a tener una connotación política que puede no convenirte. ¿Asustado está Ollanta Humala, cree usted, sobre este tema? ¿Está como dudando o tiene la convicción de que ya está claro y que es cuestión de tiempo? No, yo creo que el presidente de la República, como lo hemos visto, toma las decisiones con bastante tranquilidad, con bastante serenidad, con mucha paciencia. Él tiene una formación militar y por lo tanto tiene pues la tranquilidad y la estabilidad emocional en tomar una decisión tranquila, acertada, valiente, de acuerdo a su criterio de conciencia, y seguramente también tomando los informes médicos y también el informe del Ministerio de Justicia. Hay que señalar que el ministro de Justicia, en este caso la ministra, es el primer consejero legal del presidente de la República. ¿Y puede archivar el caso? No. Es decir, la comisión podría decir no hay elementos que nos lleven a la convicción de que debe ser indultado, por lo tanto ya ni pasarle al presidente. Se han dado casos, porque tú te acuerdas, y además lo sabes, Glatzer, que las resoluciones que salen en el diario oficial del peruano, en los temas de indulto, solamente son publicados cuando son positivos, es decir, cuando el presidente de la República ha indultado a un condenado. Pero cuando hay una denegatoria de ese pedido, no se pronuncia. Entonces, nunca se ha visto en el oficial peruano que salga publicado el no otorgamiento de un indulto. Solamente salen los otorgamientos. Por lo tanto, hay la posibilidad, quiero decir, que se quede en el Ministerio de Justicia o en la Comisión de Gracias Presidenciales, eso se archiva de plano. Pero en todo caso, te vuelvo a repetir, es una decisión que hay que esperar de manera paciente, sin ningún tipo de presiones ni chantajes al presidente de la República, y hay que esperar que él de manera sabia, con tranquilidad emocional, como así lo va a hacer, estoy seguro, resuelva. Sí, y es un revanchismo. He visto varias declaraciones suyas en los últimos días de una manera bastante, yo diría, empeñosa, defender la posibilidad de la candidatura de Nadine Heredia. ¿Por qué? No es así. A ver, cuando se me ha hecho la pregunta como abogado, como jurista. Yo en las intervenciones que he hecho, incluso en las últimas que han sido en medios de comunicación escrita, he dicho que yo no he lanzado a la primera dama. No tengo por qué hacerlo, no soy secretario de nadie, no he convocado conferencia de prensa, no he emitido un comunicado, ni he estado de medio de comunicación pidiendo que la primera dama, tenga la candidatura o lance su candidatura a algún cargo público. Por lo tanto, yo le faltaría respeto a la primera dama si la lanzo a alguna candidatura. Como abogado, he opinado que si ella decide, o el partido decide, lanzar su candidatura a la presidencia de la República, te hablo en estricto derecho, no tendría ningún impedimento constitucional, y me reafirmo en ello. Bueno, pero claro, sería sacarle la vuelta al juramento que hicieron ustedes cuando entraron al gobierno, de decir nosotros nos movemos con las reglas con las que entramos. Pero ese es otro tema, Glatzer. Sí.
A mí se me ha consultado... No, pero le pregunto sobre eso, pues, ¿no sería sacarle la vuelta a eso? Yo no sé, Glatzer, yo no sé, en ese aspecto yo no me quiero pronunciar. Ese es un tema estrictamente que está en la órbita de la ética, de la moral. Yo prefiero que ese tema sea dilucidado porque mis declaraciones como congresista pueden ser malinterpretadas, pero sí te digo que como abogado, como jurista, y esto lo he conversado con eximios constitucionalistas como Alberto Borea, como Enrique Bernal, Ballesteros. Bueno, el presidente de Probable Decisiones me dijo acá que no estaba imposibilitado, pero bueno, en fin, pero a mí sí me parece que sería pues sacarle la vuelta a una cosa porque la Constitución, Glatzer, está por encima de cualquier norma o reglamento de inferior categoría, como una ley electoral, que además es inconstitucional, porque tú te acordarás que esa ley que prohíbe a las primeras damas o los cónyuges o familiares cercanos a postular a la presidencia de la República, son leyes que violan el principio de igualdad. Entonces, y que además tuvo nombre propio, que fue impedir que la señora Susana Iguchi, en el año 95, en la época del Fujimorato, postula a la presidencia de la República. Sí, claro, de acuerdo, uno puede dar una discusión jurídica en ese tema. En Estados Unidos, Glatzer, Hillary Clinton, presidente de Argentina... De acuerdo, pero el asunto es que, junto con la discusión jurídica que se pueda dar sobre el tema, hay un juramento concreto que dice, después de 5 años nos vamos. Me voy. Y me voy significa... Pero el presidente de la República, el único presidente de la República, es el señor Ollanta. No, pues, pero Nadine Heredia, digamos, gobierna con él, ¿no? Es un tema subjetivo. ¿Cómo va a ser subjetivo? Sí, gracias, porque a veces se ha malinterpretado. Yo conozco bastante de cerca tanto a Ollanta Humala como a la señora Nadine, y los he visto, son una pareja muy feliz, es una pareja que trabajan juntos, ¿gobiernan juntos? No, eso es otra cosa. Digamos. No, lo que pasa es que pocas veces se ha visto que una primera dama haya sido además fundadora de un partido, activista política, y que además se ha dedicado a obras sociales. Entonces, apoya a su marido de manera espiritual, ¿Quiere ser presidente o no? Yo no lo sé, yo no me puedo meter. Yo no la conozco tanto, pero usted la conoce más. Yo no me puedo meter en la cabeza de la señora Nadine. Ese es un tema que le corresponderá dilucidar a ella y solamente a ella. La decisión es absolutamente de ella. Y en todo caso, lo que sí es elogiable es que apoya a su marido de manera solidaria, de manera espiritual, en obras sociales, porque a veces el presidente no puede estar en todas. Pero ahí decir que, como ha dicho el expresidente García burlonamente, que sería una reelección conyugal, eso es absolutamente un despropósito, porque primeramente el señor García Pérez es abogado, creo que es un buen estudiante de Derecho, y él sabe perfectamente que esa figura de la reelección conyugal no existe en la Constitución Política del Estado. Entonces, o se está burlando del país, o está confundiendo los términos jurídicos. Sería lamentable en el caso de un abogado como él. Bueno, la última, Bruja de Cachiche, no puedo dejar de preguntarle. Nosotros sacamos la denuncia a través de los reporteros, desde ahí que no tuvimos la posibilidad de que usted venga, porque digamos, no sé si se molestó, por lo menos ya no quería hacer eso. ¿Cuál es la lección principal de eso en términos personales, políticos? ¿Siente que eso le ha generado en términos personales tal vez la posibilidad de haber sido un político con mayor ascendencia? Es decir, mucha gente, y eso me consta porque acá llamaba, votó por usted por el ímpetu que le ponía a las cosas, la lucha contra la corrupción y todo, y de pronto el primer escándalo que tiene que ver con estos temas lo tiene como protagonista usted. Fíjate, Glatzer, y a ti te consta, toda mi vida la he dedicado no solamente a los temas jurídicos, a los temas profesionales, sino también a luchar contra la corrupción, y creo con éxitos bastante importantes, digamos, ¿no? Reconocidos por tirios y por troyanos. Y en los temas de lucha contra la corrupción, creo que nosotros hemos sido no el único, pero uno de los abanderados de ello. Hubo, y lo hemos reconocido, un tema de inexperiencia política, una imprudencia bastante grande. Cuando uno entra en política no es lo mismo que los cánones de haber litigado, digamos, ¿no? La política tiene otros rubros, otros códigos, digamos, ¿no es cierto? Muy distintos a los que cuando uno litiga. Y el cambio en ese momento fue muy rápido, porque de ser un abogado defensor, un abogado del Estado en su momento como abogado de la Procuraduría Anticorrupción, pasamos inmediatamente
a un tema de política y en las grandes ligas, que en este caso es el Congreso de la República, la vicepresidencia. Yo cometí una imprudencia, no un delito ni ninguna irregularidad. Yo he reconocido esa imprudencia, una falta de inexperiencia, fui bastante informal, pero de los errores uno aprende, ¿no es cierto? Pagué esas mis culpas, esa imprudencia, esa falta de experiencia política, reconocí mi error, pedí disculpas y creo que eso no me invalida, porque creo que además una golondrina no hace el verano, ¿no es cierto? Estamos en una etapa de recuperación, estamos trabajando por el país, hemos presentado proyectos importantes de reforma constitucional, como la bicameralidad, el retorno al Senado, la eliminación del voto preferencial, la eliminación del voto obligatorio, sancionar a los congresistas tránsfugas, temas de seguridad ciudadana, temas de defensa. Estamos interviniendo en el Congreso, estamos aportando, estamos colaborando con la bancada y con el gobierno, y creo que nuestra carrera política recién comienza, y creo que este error político ha hecho fortalecer más a mi persona, con mi familia, reencontrarme de alguna manera con mayor solidez y con mayor prudencia para poder no cometer este error inicial. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.